Bien, el programa se llama Derecho a la Lectura y es nada más y nada menos que la posibilidad de que no videntes, de que ciegos puedan participar de la educación superior allí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Un gran paso por el hecho de haber impreso materiales en braille. Hablamos de folletería y también de textos y cartelería. Para ellos, una gran felicidad, para todo el mundo, la tranquilidad de estar incluyendo, ¿no? Han lanzado el programa Derecho a la Lectura, contanos de qué se trata. Bueno, desde la Red Mate trabajamos el derecho a la lectura de las personas con discapacidad visual y otras dificultades para la lectura, principalmente a través de dos líneas, ¿no? Los libros digitales accesibles, digamos, en la línea de fortalecimiento al egreso, digamos, en el acompañamiento a las trayectorias educativas de los estudiantes. Tenemos estudiantes avanzados que están pensando en sus proyectos de tesis y demás y necesitan la investigación bibliográfica, acceder a los materiales de estudio, y nos encontramos con la preocupante situación de que a nivel mundial y específicamente en América Latina, solo un 1% de los libros que se producen están en formatos accesibles para personas con discapacidad. Entonces, frente a esta situación, estamos produciendo la biblioteca virtual de la Facultad de Comunicación. Por otro lado, estamos incorporando la impresión en braille. Incorporamos a fines del año pasado una impresora portátil, se llama. Y esta tecnología nos permite no solo producir los documentos importantes y necesarios de la facultad, como los calendarios académicos, planes de estudio y demás, sino también mucha folletería que muchas veces circula solo en tinta, en formato papel, y eso dificulta el acceso a la lectura, el acceso a la información, cosas cotidianas de los estudiantes. Y estamos convencidas de que la vulneración de uno de los derechos va vulnerando y va impidiendo el acceso a los demás derechos, ¿no? Entonces, fortaleciendo el acceso a la lectura, estamos fortaleciendo el acceso a la educación, a la participación cultural, al trabajo y demás, pensando en la interdependencia de los derechos. En Argentina, en el año 2007, se aprobó la ley 26.285, que es una ley que establece excepciones al copyright y que permite la reproducción de libros en formatos accesibles para personas con discapacidad que no puedan acceder, digamos, a la lectura convencional, ¿no? Entonces, este es un marco propicio para justamente producir materiales, ya sea en braille o en audio o en formato digital accesible, ¿no? En nuestro país. Pero además, en el año 2015, después de un proceso de negociación muy intensa a nivel de nuestras organizaciones de personas con discapacidad, ¿no?, que nos representan, en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se aprobó un tratado, que es el Tratado de Marrakech, que autoriza la producción y la puesta en común de libros a nivel transfronterizo, es decir, entre países. Ya no solo podemos producir acá en Argentina, sino que podemos compartir todo lo que se produce acá y en otras partes del mundo, y eso, bueno, justamente nos da la oportunidad de que, al ser tan escasos los espacios de producción, pero podemos potenciar esos recursos a partir de ponerlos en común. Inclusión es la palabra, pero también hay que llevarla a cabo, y esto se hace con acciones, con políticas concretas, como en este caso que estábamos viendo, y justamente queríamos saber más de cómo es esto, de poder llegar a una carrera, de estar en la Universidad Nacional de Córdoba sin poder ver. O sea, evidentemente tiene que haber una política muy fuerte y una decisión muy fuerte, y también, por supuesto, de la misma persona para superar todos los obstáculos que se le presente. Esto decía Jimena. Bueno, cuando yo empecé la carrera en el 2006, gran parte, digamos, de la barrera o del problema que yo tenía era básicamente acceder al material de estudio. Cuando los profesores decían, bueno, el material está en fotocopiadora o en secretaría de apuntes, encontrarme con ese material que estaba en formato impreso y ver de qué manera podía resolver, digamos, el acceso a ese material, ¿no? Entonces dependía mucho de gente de amigos o de compañeros de la facultad que me leyeran, o de otros voluntarios que me grabaran en cassettes ese material, y todo eso lo tenía que resolver por cuenta propia, digamos, ¿no? Así fueron los 3 primeros años de mi carrera,
donde yo también me apoyaba muchísimo en los apuntes que tomaba en clase. Eso era para mí súper importante, porque no siempre llegaba a tener el material en tiempo y forma, o terminaba a último momento leyendo el material, digamos, ¿no? ¿Los apuntes tuyos los tomabas en braille? Los apuntes míos los tomaba, los grababa con un grabador, y después en casa me tomaba el trabajo de escuchar y pasar eso a una computadora, ¿no? O sea, la computadora con un lector de pantalla ha sido mi principal recurso para poder estudiar. Nosotros venimos desarrollando varios proyectos, como te decía, desde el 2008, donde empezamos a problematizar el derecho a la educación, y en base a eso planteamos diferentes líneas de acción que tenían que ver con, por un lado, el empoderamiento de los estudiantes con discapacidad, por otro lado, la formación en TICs, en Tiflo-TICs, como también herramientas que nos permiten hoy o nos abren un montón de oportunidades y de posibilidades, y por el otro lado, la producción de materiales de estudio en formatos accesibles.